6:35 de la mañana, desde la llegada de Gustavo Petro al poder, se han abierto escenarios de grandes posibilidades en el reencuentro pleno, progresivo, en la construcción de esa plenitud, de esa disposición entre Colombia y Venezuela. Y vamos a referirnos en nuestra primera entrevista de la semana a un tema muy importante que tiene que ver con pasaportes venezolanos, un proyecto de la Cancillería. Me acompaña Juan Carlos Tanús, director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela, activista de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Juan Carlos, buenos días, feliz semana. Muy buenos días, Eduardo. Complacido de esta comunicación con usted y con ustedes. Qué bonita esa toma. Veo que estás en Bogotá. Bonito el Oh, color del amanecer en Bogotá a esta hora, ¿no? Como azulito. 5:35 de la madrugada en la capital. Hoy amaneció muy fría esta ciudad. Ya me imagino. Juan Carlos, ponos en contexto. ¿Qué está pasando con el proyecto de la Cancillería sobre pasaportes venezolanos? ¿Cuál ha sido la posición del presidente Petro? Eduardo, políticamente hay que analizar esto como la realidad que vive hoy el gobierno del presidente Petro. No encuentra una coherencia frente a las líneas gruesas de desarrollo en los procesos de integración. Muestra de eso es justamente esta intención con este borrador de solicitar, de requerir el pasaporte venezolano a los migrados que pretendían o que pretenden ingresar al territorio colombiano. Eso muestra sin duda que hay una política conservadora al interior de la Cancillería y que no necesariamente tiene que ser la visión del señor canciller o del vicecanciller. Creo que es la misma estructura diplomática con la que la Cancillería tradicionalmente ha manejado los temas migratorios, más aún cuando se trata de Venezuela. Sin embargo, y afortunadamente en la coherencia política del presidente Petro, Eduardo, la intención de esta resolución se detiene, se deroga, en función, lógicamente, de ser coherente y afirmativo con los procesos de integración entre Colombia y Venezuela. Recordemos que el presidente ha sido muy enfático en la necesidad de reconocer lo que ha ocurrido en el territorio venezolano con el bloqueo y las imposiciones de los Estados Unidos y cómo eso ha desarrollado, ha desencadenado un proceso migratorio. Esta decisión de volver a la normalidad para que el ingreso al territorio colombiano tenga el reconocimiento que se tiene hoy frente a la posibilidad de seguir multiplicando los procesos de integración, así como se reclama en territorio venezolano que a más estados se pueda ingresar, adicional al estado Táchira, solo con cédula colombiana. De esa misma forma, los procesos de inclusión en la línea política y administrativa que emana el presidente Gustavo Petro están justamente en función de eso. Y más aún, Eduardo, cuando ya empezamos a conocer las cifras de la Organización de Naciones Unidas y muestra el reporte de cuánto es el aporte de esa migración venezolana al territorio colombiano en términos de lo tributario, que si bien en algunos países es superior al que se tiene hoy en Colombia, el caso de Estados Unidos o ciudades como Nueva York o incluso París, que reflejan el aporte de la migración eh, a el fisco enormemente. En Colombia ya empieza a estudiarse cuánto es el efecto positivo que tiene la migración venezolana en el fisco. Naciones Unidas ha revelado un informe y ha proyectado para el cierre de este año 2024, año fiscal 2024, de un aporte muy significativo de un poco más de 800 millones de dólares en materia tributaria. Creo que eso es un elemento importante para mostrar entonces que la coherencia de la política en la administración del presidente Petro tiene que ver con la realidad que hoy se percibe en el territorio colombiano. Es decir, el aporte es tan significativo de la migración venezolana en territorio colombiano que a finalizar este año tendrían el fisco en recaudación más de 800 millones de dólares. Eso es muy valioso e importante. Sin embargo, fíjese que no se queda atrás en esa carga impositiva elementos como el aporte a la salud, el aporte a pensiones, que tienen que ver lógicamente con
el otro propósito, que es vincular en términos de lo laboral a la población venezolana en el territorio colombiano. Ya el aporte a salud alcanza el 3,4% de esa recaudación, eso es muy significativo, o el aporte a pensión. Significa entonces que hay un aporte importante que corresponde a esa política coherente en materia de la nueva administración en el tema migratorio en territorio colombiano. Muy importantes estos avances porque muestran la dinámica de una integración con coherencia que definida a partir del 26 de febrero del año 2022, cuando se reapertura la frontera, tiene lógicamente el primer componente, que es el orden económico hacia la función y el desarrollo de la integración comercial, pero hoy ya la migración se tiene que entender como ese proceso en el cual las dinámicas de inclusión superan el mero marco de la oferta del Estado. Ya hay aporte de la migración venezolana a el fisco nacional en territorio colombiano. Amigo, estamos escuchando a Juan Carlos Tanús, director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela, activista de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. En esta revisión que haces al proceso de integración que se impulsa desde Venezuela y Colombia, y sin sacarte del tema, Juan Carlos, te hago una consulta, porque el tema migratorio para los venezolanos obviamente es muy sensible. Hay muchas hipótesis, hay muchas conjeturas en ese diálogo coloquial, casual entre venezolanos, cuando ven las autopistas con colas, cuando ven gente, cuando en las redes sociales se ve gente diciendo que vuelve a Venezuela. Cada quien puede tener una percepción según su entorno, pero hay manera de medir qué ritmo tiene hoy la migración, qué sentido toma o qué camino toma la dinámica migratoria en este momento. Se mantiene el flujo que ha hecho de Colombia el país con mayor capacidad de recepción de migrantes venezolanos. Ha habido cambios, ha habido retornos. ¿Hay mediciones al respecto? Fíjese, esa es una inquietud muy valiosa e importante para interpretar lo que ocurre con el fenómeno migratorio entre Colombia y Venezuela. El pendular, que es aquel que se moviliza alrededor de los 2.219 kilómetros de frontera, se mantiene con las reducciones en términos de consumo al costado colombiano. Si hay más productos en territorio venezolano, sin duda, tener que pasar a Cúcuta o tener que pasar a Arauca o tener que pasar a Maicao está reducido. Y uno que se percibe en las calles de Bogotá, Eduardo, y usuarios de Unión Radio, que es muy importante, es que ya no se ven venezolanos deambulando en las principales vías en el territorio colombiano. Entonces eso muestra, eso refleja que lógicamente ha habido un decrecimiento, pero además de eso, las políticas internas en el territorio venezolano y el mejoramiento de la condición económica han permeado la posibilidad de que la migración desarrolle un proceso de retorno, incluso con cifras que pueden estar superando lo que ha señalado Migración Colombia, ¿no? Que además es una cifra modesta, menos 32.000. Sin embargo, en este año el cierre en el decrecimiento va a ser mucho más significativo. Se observa en Bogotá, lo observamos en Medellín el fin de semana pasado, estuvimos en Cali y observamos cómo ya hacia el sur no se ven venezolanos caminando o incluso en las filas para conseguir tiquetes terrestres con destino a Ecuador. Eso es muy importante, muy significativo. Ahora, esperemos que el cierre de fin de año concluya en la implementación para el cierre total de la política de regularización. Aún nos queda una franja importante de venezolanos que atender y para la cual Migración Colombia ha dispuesto el complemento de la política en materia de regularización, que es sumamente importante. Naciones Unidas ha enfatizado que la regularización no solo va a proyectar el crecimiento en términos del ingreso al fisco colombiano, sino el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Entonces respondemos, Eduardo, contándole que ya no se ven venezolanos en el territorio colombiano deambulando como en algún periodo, producto de la circunstancia, se veía. Eso significa entonces que sigue el decrecimiento de la población venezolana en el territorio colombiano. Mira, Juan Carlos y quienes nos siguen,
Yo he estado solo 2 veces en Bogotá y en la más reciente a mí me impresionó el deambular de los venezolanos, incluso con vendas, pidiendo dinero. Oye, detrás de la gente. Yo me vine con mucho dolor y lo comenté aquí. Me parece interesante lo que estás describiendo y gracias por el exhaustivo análisis basado en data que has compartido con nosotros de gran valor en la revisión del proceso de integración entre Colombia y Venezuela, como lo has reiterado, además en esos 1.219 kilómetros de frontera que tienen tanta interacción histórica. Juan Carlos, 1.000.000 de gracias. Hasta pronto. Con mucho gusto, Eduardo. Un abrazo para usted y para los usuarios de Unión Radio y de ABC. Mira, en este ratito cambió el tono azul del fondo de tu ventana. Sí, señor, así es. Mira, por cierto, este programa se ve allá en Colombia, allá en Colombia. Sí, Gracias a los colombianos que nos brindan siempre una consecuente sintonía. Hasta pronto, Juan Carlos, un abrazo. gracias, un abrazo. Juan Carlos Tanús, Colombia a esta hora, 1 hora menos, 5:46 de la madrugada. Tanús es director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas de Venezuela, activista de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Volveremos.